Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más estamos por este medio, La Verdad del Cuarto Ángel, con un mensaje más titulado Probar los Espíritus. Este es un mensaje la cual es tan importante como lo demás, pero de manera muy especial es muy importante porque nosotros vivimos en un mundo donde escuchamos muchas personas hablar de que reciben revelaciones y donde aún nosotros también recibimos revelaciones. Y es importante que nosotros sepamos de dónde provienen las revelaciones que nosotros recibimos o de aquellos que dicen recibir revelaciones para así querer transmitir su mensaje. Cuando la palabra de Dios dice probar los espíritus, nosotros deberíamos hacernos la pregunta o la interrogante, que es lo mismo: ¿cómo se puede probar los espíritus? ¿O cómo podemos determinar cuando un espíritu proviene de Dios o no proviene de Dios? La manera de nosotros probar los espíritus es por medio de las Escrituras. Esa es la manera de nosotros de probar cuando un espíritu proviene de Dios y no proviene de Dios. Ahora la pregunta que surgiría es: ¿cómo lo probamos por medio de las Escrituras? Todo espíritu que no esté en armonía, o sea, todo espíritu que transmita una revelación y no esté en armonía con la palabra de Dios, ese espíritu no proviene de Dios. Esto es un detalle que no podemos pensar que solamente proviene de aquellos que dicen que han recibido revelaciones. Hay otros que no dicen que reciben revelaciones, pero se hacen pasar por ministros de Dios, cuando realmente no son ministros de Dios. Y en algunos casos son ministros de Dios, pero que también son usados por el príncipe de tinieblas, usados por el diablo. Por eso es que nosotros tenemos que darle la importancia de determinar cuando una persona habla por boca de Dios o no es por boca de Dios, cuando habla inspirado por el Espíritu Santo o no es inspirado por el Espíritu Santo. Así que por lo tanto, ya dijimos que el primer paso para probar los espíritus es que tenemos que procurar que esté en armonía con las Sagradas Escrituras. Ahora, otro detalle importante. Pero ¿qué pasa si yo lo pruebo con las Escrituras, pero no sé de las Escrituras? O sea, no conozco los principios de interpretación bíblica y no tomo en cuenta los principios de interpretación que posee la misma Biblia. Porque es bueno que se sepa que una cosa es conocer el texto bíblico, conocer los relatos bíblicos, y otra cosa es poder interpretar el texto dentro de su contexto y ponerlo en armonía con todo lo demás. No se olviden que en el desierto de la tentación, allí se encontraron estos dos protagonistas, nuestro Señor Jesucristo y el príncipe de la tiniebla, y allí, en ese conflicto, se usó el término escrito está, escrito está. El diablo citaba las Escrituras, escrito está, y Cristo citaba las Escrituras, escrito también está. La diferencia estaba en que Jesús tenía discernimiento espiritual, Jesús conocía la interpretación bíblica, Jesús conocía el contexto de las Escrituras. Y cada uno de nosotros no solamente debemos conocer relatos bíblicos o textos bíblicos, sino que tenemos que conocer los principios de interpretación que posee la misma Biblia. Así que este mensaje, este video, tiene el propósito de que usted tenga un interés especial en conocer más su Biblia. De que usted procure de que cualquier revelación que usted reciba de alguien que dice que el Espíritu le reveló, o alguna revelación que usted reciba, esté en armonía con la Escritura y los principios de interpretación que posee la Escritura. Por eso en esta ocasión, antes de entrar en lo que es el texto bíblico que nos habla directamente de probar los espíritus, que es 1 Juan 4:1, vamos a analizar los versos del 1 al 3 y la razón por la cual el contexto en que se dijo eso,
y la relevancia también que va a tener para el tiempo del fin, el cual es nuestro tiempo. Antes de entrar en esos detalles, quiero para aquellos que tengan interés en no dejarse engañar por ningún espíritu, ya sea que provenga de alguien que diga que el espíritu les reveló o por medio de alguien que se haga pasar por ministro de Dios, tienen que confundirse de las influencias. Hoy en día hay personas que engañan a las personas por la influencia. Yo tengo el doctorado tal, el rango tal. Déjese de eso. Todo eso es basura si no está en armonía con los principios de interpretación que posee la Biblia. Porque nosotros tenemos que entender que hay pastores de Dios y pastores del diablo. Eruditos de Dios, eruditos del diablo. Teólogos de Dios y teólogos del diablo. Aún dentro de un mismo círculo religioso están eso, porque no se olvide que la palabra de Dios dice que los peores enemigos es dentro que están. Los peores enemigos no es afuera que están. La verdad tiene enemigos internos y externos, dentro y fuera. Y por lo tanto, en esta guerra, este conflicto, esta batalla de fe, nuestra única salvaguardia es un así, dice Jehová, en su debido contexto de interpretación. Así que entre los métodos de interpretación que posee la Biblia, vamos a resaltar 3, para que así usted no se deje engañar por cualquier persona, llámese teólogo, erudito, pastor, ministro o profeta, que diga recibir revelación de Dios o estar hablando guiado por el Espíritu de Dios. El primer principio que queremos que usted tome en cuenta para usted discernir si un espíritu proviene de Dios o no, o si un ministro está hablando guiado por el Espíritu Santo o no, por el Espíritu de Dios o no, lo vamos a tener en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 10. Isaías capítulo 28, verso 10. Leemos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allí. Ese es uno de las interpretaciones bíblicas que posee la Biblia. Y el primero de los 3 que vamos a presentar por estos medios de este mensaje titulado Probar los Espíritus. ¿Qué significa esta expresión que nos presenta aquí, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allí? Bueno, para usted tomar una doctrina que usted esté estudiando, investigando, o alguien que venga con una nueva luz, usted, para asegurarse de que tiene la aprobación bíblica y divina, debe hacer lo siguiente. Yo voy a poner ejemplo de algunos textos bíblicos con los cuales se identifica este canal, La Verdad del Cuarto Ángel, que son de la verdad bíblica no salvífica. Recuerde que hay verdad bíblica salvífica y no salvífica. Por ejemplo, alguien a usted le dice, mira, la Biblia dice en Hebreos 6:4-6 que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Bueno, si la Biblia lo dice, yo no puedo quitarle ni añadirle a lo que dice la Biblia. Tengo que aceptar eso así. Ahora bien, ¿qué usted debe de hacer para saber si ese mensaje es correcto? Venga y busque todos los textos bíblicos que estén en relación con ese versículo de Hebreos 6:4-6. Hay personas que lo primero que hacen es que buscan todos los textos bíblicos que aparentemente contradicen ese texto bíblico. Como que la Biblia se contradice a sí mismo. Tremendo error. Es un tremendo error que se comete. Usted lo que tiene que hacer como una persona sincera que le interesa conocer la verdad es buscar todos los textos bíblicos que estén en armonía con Hebreos 6:4-6. Y ahí usted se podrá encontrar, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Hebreos 10:26, que dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. Te vas a encontrar con lo que es segunda de Pedro 2:20 y 21.
que dice que el que fue sacado de la inmundicia conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. Te vas a encontrar con Éxodo 32-33. El que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Te vas a encontrar con Números 14 y 18. Yo no tendré por inocente al culpable. Te vas a encontrar con Gálatas 2, 17 y 18. Que si después que fuiste justificado, fuiste hallado el pecado, ¿es Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Te vas a encontrar con Ezequiel 3, 20 y 21. Dile al justo que no peque, porque si peque su pecado morirá. Te vas a encontrar con Ezequiel 18, 24 y 26. Que va en esa misma línea. Dile al justo que no peque, porque si peca pondré tropiezo delante de él. Te vas a encontrar con Ezequiel 33, versos 12 y 13. Te vas a encontrar con Nahum 1, 9 y 12. Y entre muchos otros textos bíblicos. Todos estos textos bíblicos están en perfecta armonía con Hebreos 6, 4 al 6. Lo único que varía es el término, pero el contexto y el mensaje es el mismo. Y así usted va a hacer con cualquier doctrina o texto bíblico que usted quiera llegar a una correcta interpretación. Muy bien. A esto, usted entonces le va a sumar lo que se llama, lo que dice Isaías 8:20. Vayamos allá. Isaías capítulo 8, verso 20, expresa lo siguiente. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Así que el segundo método de interpretación bíblica es la ley y el testimonio. Es decir, que a estos textos bíblicos de Isaías 28:10, renglón tras renglón, línea sobre línea, todos estos textos bíblicos que usted buscó en armonía, sea de este ejemplo que le pusimos de cualquier otra doctrina, entonces usted le va a añadir Isaías 8:20, que es el testimonio. El testimonio es lo que respalda la veracidad de la ley. Por ejemplo, vamos a seguir en la misma línea del primer ejemplo que pusimos. Bueno, si Hebreos 6:4-6 dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu y regresan al pecado, déjame estudiar ahora todos los relatos bíblicos de aquellas personas que fueron justificados o experimentaron la conversión, es decir, que fueron perdonados, ya sea de manera colectiva o de manera individual, que después de obtener el perdón, regresaron y hayan sido renovados para arrepentimiento. Cuando usted haga un estudio serio, se va a encontrar la tamaña sorpresa que en la Biblia del Génesis y Apocalipsis no aparece un solo caso, escúchalo bien, un solo caso no aparece en la Biblia, de manera colectiva o individual, de personas que después que recibió el perdón, después que fue justificado, después que experimentó la conversión, haya vuelto hacia atrás, y si volvió hacia atrás, haya sido renovado para arrepentimiento. Un solo caso no vais a encontrar de uno que haya vuelto hacia atrás después de la justificación, es decir, el perdón, y haya sido renovado para arrepentimiento. Un solo caso no hay. Por lo tanto, toda doctrina que no tenga una base bíblica, un apoyo bíblico a la ley del testimonio, no es de Dios. Dicho sea de paso, permítame decirle que ha habido un error, y es donde se ha querido tomar las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado, aplicárselo ya justificado, que vuelven hacia atrás. Tremendo. Rechazando al mismo tiempo las verdades bíblicas que son para ellos justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás, ignorando esa verdad bíblica. Tremendo. Así que usted, luego que aplica ese segundo principio de interpretación bíblica, la ley y el testimonio, para usted determinar cuando un espíritu proviene de Dios o no, cuando una doctrina es de Dios o no, o para determinar si un teólogo, erudito, pastor, ministro, llámese profeta, está hablando por boca de Dios o no boca de Dios, tiene que tomar en cuenta estos dos principios de interpretación bíblica. Primeramente, renglón tras renglón, línea sobre línea. Segundo, la ley y el testimonio. El testimonio es lo que respalda la ley, que son los textos que usted va a recopilar relacionados con un mismo tema. Y luego entonces, a ese segundo principio de interpretación bíblica, le vas a añadir el tercero, la cual lo vamos a encontrar en 1 Corintios,
Vamos a llegar allá. 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 33. Dice allí lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí vemos que el tercer principio de interpretación bíblica, después de recopilar todos los textos bíblicos que hablan con respecto a una misma verdad bíblica o una revelación, luego de aplicarle lo que se llama el segundo paso, que es el testimonio a la ley, a los textos bíblicos. El tercer paso es que tiene que estar en armonía con todas las demás otras verdades o doctrina bíblica. Porque dice la palabra de Dios que el espíritu de los profetas está sujeto al espíritu de los profetas. Es decir, un profeta no contradice a otro profeta, un apóstol no contradice a otro apóstol. Y dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no se contradice a sí mismo. Por lo tanto, una doctrina no puede estar en contradicción con otra doctrina. Un texto bíblico no puede estar en contradicción con otro texto bíblico. Ejemplo bíblico. Usted no puede, si a usted le dice, mira, dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, usted no puede querer contradecir esa verdad bíblica con 1 Juan 2:1, que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y por qué? Porque el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, no está en contradicción contra el autor de 1 Juan, que es el mismo apóstol Juan. Y en el caso de Hebreo se cree que es Pablo. Si usted cree que es otro, yo no tengo problema con eso. Aquí lo importante es quién lo inspiró. Y por lo tanto, quien lo inspiró no está en contradicción con el autor, que también fue inspirado, que fue el mismo Espíritu, con ese texto. Porque resulta ser que 1 Juan es un mensaje para los que pecan por ignorancia, error, equivocación. Y Hebreos 10:26 es un mensaje para los que pecan deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y este conocimiento es un conocimiento experimental, es decir, después de la justificación, después del perdón, después de haber hecho un pacto con Dios. Por eso te va a notar que Hebreos 10:26 está en perfecta armonía con Hebreos 6:4-6, segunda de Pedro 2:20-22 y todos los demás textos bíblicos que hemos estado presentando por estos medios. Así que por lo tanto, lo más sabio es que cuando usted le presenta una verdad bíblica, usted no trata de mostrar sabiduría buscando otro texto bíblico para contradecir ese texto bíblico, porque entonces su espíritu no sería un espíritu de Dios, sino un espíritu de contradicción, que es el del príncipe de la tiniebla. Ese estaría siendo usado por el diablo. Es muy duro decirlo, pero es la triste realidad. Por eso lo más sabio, lo más humilde, lo más sencillo es que cuando usted le presenta una verdad bíblica y a usted le resulte confuso, usted pregunte, ¿cómo tú podías armonizar este texto bíblico con esa verdad bíblica que tú posees? Como en mi caso, si a mí me dicen, entonces Nelson, tú dices que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y se cayó es imposible ser renovado para arrepentimiento. Yo digo, yo no, la Biblia dice eso, ok. ¿Y cómo entonces tú me armonizas 1 Juan 2:1? No, lo que pasa es que esa promesa es para los que pecan por ignorancia, error, equivocación. Esto no es para los que pecan deliberadamente. Ah, ok. ¿Y cómo tú me armonizas el 10:26 con que dice 1 Juan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Sí, esa es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado, pero no para ellos justificados y vuelven hacia atrás. Y la evidencia bíblica es precisamente Hebreos 6:4-6, 10:26, todos los demás textos bíblicos de la verdad bíblica no salvífica. Ah, ok. Así que por lo tanto, tenemos que procurar de sincerizarnos con las Escrituras para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Para que nosotros podamos discernir cuando un espíritu es de Dios y no es de Dios. Porque cuando nosotros no procuramos y no hacemos el esfuerzo de conocer los métodos de interpretación que posee la Biblia, la misma Escritura dice que Dios enviará espíritu de error para que creamos a la mentira. Porque nosotros tenemos que sincerizarnos con las Escrituras. Me guste o no me guste, esa verdad, por fuerte que sea, no me quedará de otra
que aceptarla porque esa es la verdad. Yo lo que tengo que hacer es ponerme en armonía con las Escrituras, pero no querer formar mi propia doctrina. Toda doctrina que esté en contradicción con otra doctrina bíblica no es de Dios, porque el diablo es especialista poniendo a contradecir un texto bíblico con el otro. El diablo es especialista en sacar doctrina bíblica que está en contradicción con otra doctrina bíblica. Qué tremenda confusión hay hoy en día reinante. Así que de inmediato vamos ahora a entrar, después que pusimos el ejemplo y le hicimos el llamado de que para usted discernir cuando un espíritu proviene de Dios y no proviene de Dios, debe de probarlo a la luz de las Escrituras, y para usted poder discernir que ese esté en armonía con las Escrituras, tiene que conocer los métodos de interpretación que posee la Biblia. Ahora vamos a entrar en detalle, yendo a lo que es Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que ahora tenemos que probar a los profetas, el espíritu de los profetas. Un profeta que venga con un mensaje en contradicción con las Escrituras no es de Dios. ¿Qué problemática se estaba dando cuando Juan expresa este mensaje? Que tiene una relevancia para nosotros hoy en día, porque había una problemática contextual y también la iba a ver para el tiempo del fin, los últimos días, la cual son nuestro tiempo. Para los tiempos de Juan se estaba dando la problemática de que los gnósticos querían espiritualizar todo y estaban en contradicción con el mensaje de Juan y el de los apóstoles, enseñando que Cristo no había venido en carne. Cuando Juan, en su carta, vamos al libro de Juan, no confundamos Primera de Juan con el libro de Juan. Cuando en la carta de Juan, en el capítulo 1, verso 1, él había escrito: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 14 leemos lo siguiente: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos un apóstol que escribe que aquel verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que se hizo carne. No solamente se hizo carne, sino que él tuvo el privilegio de conocerlo personalmente, tuvo el privilegio de dormir en su pecho, tuvo el privilegio de caminar con él, escucharlo, ser instruido. Y ahora estos gnósticos, inspirado por el diablo, estaba en contradicción con el mensaje de los apóstoles. Juan dice: probar los espíritus, porque los mismos sacerdotes, un ministerio establecido por Dios, pero que lamentablemente Jesús ya le había dicho en Juan 8:44, vosotros sois su padre el diablo. Un ministerio ahora dice que este Mesías presente no es el Mesías que habría de venir, no es la realidad de la profecía. Cuando él reunía toda la característica de lo que decía las Escrituras del Mesías que habría de venir. Era un problema serio que estaba pasando. Por un lado gnóstico y por un lado los sacerdotes. Aquello que Dios le había llenado de influencia y poder. Ay, eso sí me duele. Cuando la persona que Dios llama y lo establece como ministerio, le da poder y después terminan traicionando su cometido. Como el Israel de Dios hoy en día, el que Dios levantó, repitiendo la historia del Israel antiguo. Y terminará igual. Y los fieles de esas iglesias terminan fuera, como terminaron los apóstoles, siendo echados por los impíos mundanos. Así que en esta carta de Primera de Juan, volviendo nuevamente al libro de Juan, vemos que Juan dice: probar los espíritus para ver si son de Dios, porque por el mundo han salido muchos espíritus, hablando en nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que discernir, saber
cuando un ministro, un doctor, un erudito habla por boca de Dios o boca del príncipe de la tiniebla. Porque vuelvo y le digo, hay teólogos de Dios y teólogos del diablo, ministros de Dios y ministros del diablo, pastores de Dios y pastores del diablo, predicadores de Dios y predicadores del diablo. Y por lo tanto, no nos queda de otra, o a usted no le queda, como receptor, de tomar las escrituras y probar por usted mismo, tomando los principios de interpretación que posee la misma Biblia, si esa persona está hablando inspirada por el Espíritu Santo o no. Vamos a leer los versos 2 al 4, ya que leímos el primer verso de 1 Juan capítulo 4. Dice el verso 2: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que vemos que en este verso 2 de 1 Juan dice que todo espíritu que confiese que Jesucristo vino en carne, ese está con el espíritu de los apóstoles. Porque recuérdense que aparte de que los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, habían otros que también habían recibido el Espíritu Santo. Pero también habían otros que el diablo también lo estaba imbuyéndolo, llenándolo de su espíritu. Y era algo tremendo que estaba pasando allí. Por eso habían algunos que decían, estos son de Dios, y cayéndole atrás a los apóstoles y queriendo distorsionar la obra de Dios. Hubo un cierto momento que el apóstol tuvo que reprenderlo. Apártate de nosotros, porque tú no eres nuestro espíritu. Tú lo que quieres es distraer, hacer creer que ustedes son usados por el espíritu que nos usa a nosotros. Dice el verso 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, le había dicho que el espíritu del anticristo, aquel que se opondría y se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, oiga bien, haciéndose pasar por Dios. Los ignorantes, claramente, los que no conocen de las escrituras, los que no tomen en cuenta el principio de interpretación bíblica, serían engañados. Las iglesias todas están manteniendo a la masa en el error, aún aquella que profesa poseer la verdad. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! Cuando usted ve una iglesia que dice poseer la verdad y darle a una gente hasta 8 bautismos sin una sola base bíblica, están haciendo la gran obra del diablo, señores. Cuando usted ve personas dando rebautismo que no tiene apoyo bíblico, ¿cuál es la doctrina del rebautismo? Enséñame la doctrina del rebautismo. Vamos a aplicar el principio de Isaías 28:10. Vamos a aplicar el principio de Isaías 8:20. Vamos a aplicar el principio de 1 Corintios 14:33 a los rebautismos. ¿Dónde está la doctrina del rebautismo? ¿Dónde está? No existe en la Biblia. ¿Dónde están los textos bíblicos que hablan de reconciliación para recaídos? No existe un solo texto bíblico que hable de reconciliación para recaídos. Los textos bíblicos que hablan de reconciliación es de Dios hacia el pecador y del pecador hacia Dios. Y en un caso especial, de aquellos que pequen por ignorancia, error, equivocación. La Biblia no habla de reconciliación para los apóstatas. La Biblia no habla de reconciliación para el residente en el pecado. No hay un solo texto bíblico. Un solo texto bíblico no aparece. Y mucho menos, si no aparece un solo texto bíblico, mucho menos van a caer en lo que es Isaías 28:10, que usted tiene que tener varios textos bíblicos que hablen con respecto al mismo tema. ¿Dónde están todos los textos bíblicos que apoyan el rebautismo? ¿Dónde está el testimonio de los rebautismos? ¿Está mirando? La Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo. Y hay teólogos usados por el diablo que dicen, no, cuando la Biblia dice un bautismo es porque hay un solo tipo de bautismo. Eso es mentira del diablo, no es por eso. Es cierto que no hay un solo tipo de bautismo aprobado por Dios. Como también Dios nada más aprueba un solo bautismo. Así como solo hay un solo tipo de bautismo, también Dios nada más aprueba un solo bautismo. Porque el bautismo significa muerte y resurrección. El hombre nada más muere una vez. Y por lo tanto, como el hombre nace una vez y muere una sola vez,
también Cristo murió por los pecados del hombre una vez y murió por los pecados de los hombres antes de su conversión y no por los pecados de los hombres después de su conversión. ¿Está entendiendo? Probar los espíritus para ver si son de Dios. Ten cuidado del ministro, pastor, teólogo, erudito que tú te estás dejando instruir. Porque vuelvo y repito, hay teólogo de Dios y teólogo del diablo, erudito de Dios, erudito del diablo, y por lo tanto estas personas emplean su influencia para descarriar el alma. Esto es muy serio. Así que ya que tocamos 1 Juan 4, 1 al 3, vamos a ver el verso 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este mensaje fue porque ya estaban afirmados en la verdad y reconocían que Jesucristo había venido en carne y que había resucitado con un cuerpo de carne pero glorificado, y que está en el cielo intercediendo en el santuario celestial por los que pecan por ignorancia, error, equivocación, porque un juicio es lógico que si hay un juicio y se da cuenta, en el juicio se determina que ese pecó por ignorancia, que va a ser absuelto. Pero si en el juicio se determinó que usted pecó intencionadamente, que fue deliberadamente, es lógico que usted quedará siendo borrado del libro de la vida. Es una estupidez pensar que si en el santuario se está haciendo un juicio y su nombre es pasado allí a cuenta y se resultó ser que tu pecado fue deliberadamente, intencionadamente, entonces tú no puedes pensar que vas a ser absuelto. Pero si se va a dar cuenta, si se pasa cuenta y se vio que fue por ignorancia, por un error, equivocación, entonces será suelto. Por eso es bueno que te pongas cuenta ahora con Dios. Siempre he dicho que aquí no cuenta, aún así dice la iglesia, aún así dice el pastor, aún así dice el erudito. Suelte en banda todo eso y mire a ver si usted se pone a cuenta con la palabra de Dios. Nuestra única salvaguardia. No es menos de ahí, no hay de otra. La iglesia tiene que sujetarse a la Biblia y no la Biblia a sujetarse a la iglesia, a lo que digan los ministros. Es lamentable que hoy en día han puesto la Biblia que se sujete a la iglesia. Aquí cuenta lo que dice la iglesia y no lo que dice la Biblia. Eso no es así. Dicho sea de paso, su servidor no es miembro de ninguna iglesia porque no se lo acepta por estas convicciones bíblicas que he estado presentando a la ley y al testimonio, sin violentar los principios que posee la misma Biblia. Porque la Biblia no se contradice a sí mismo. La Biblia dice a la ley y al testimonio que no hablen conforme a eso, no le ha amanecido. Y todo lo que está en contra del mensaje del cuarto ángel no está en armonía con la ley y el testimonio. No aplican los principios de interpretación bíblica, ni se interesa en armonizar un texto bíblico con el otro. Terrible. Muy bien, vayamos a otra razón por la cual la palabra de Dios dice probar los espíritus. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. En la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, expresa lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que aquí expresa claramente que otras razones por las cuales dice probar los espíritus, no solamente era por la problemática contextual del texto de 1 de Juan 4, 1 al 3, sino también por lo que dice 1 de Timoteo 4, 1 y 2, que en los postreros tiempos, nuestro tiempo, iban a haber espíritus engañadores, que se iban a pasar por ministros de Dios, eruditos de Dios, pastores de Dios, aún dentro de nuestras propias iglesias. Recordándoles que los peores enemigos es dentro que están. Porque en la iglesia están los que son atraídos por el Espíritu Santo y los que son atraídos por el diablo. Personas que fueron atraídos por el diablo fueron llenos de rango, influencia religiosa para descarriar alma. Terrible. Así que esa cita no la pasemos por alto. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Gálatas 1, 6 y 9. Otra razón por la cual la Biblia dice probar los espíritus para ver si son de Dios.
En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice allí lo siguiente, al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os ha anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Así que por lo tanto, miren qué cosa. Quienes dicen, aquí en Gálatas 1.6, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a la Gálatas, que si os anunciar un evangelio diferente, o un ángel viniera con un evangelio diferente al que hemos anunciado, era el que estaba anunciando un evangelio diferente. Porque el apóstol Pablo estaba anunciando un evangelio diferente y los apóstoles que estaban en lo correcto, ellos, dicho sea de paso, un evangelio diferente al que estaban enseñando los sacerdotes y sus seguidores. Los sacerdotes y sus seguidores, que eran los primeros, los que estaban establecidos, su doctrina ahora era falsa, y los apóstoles, que eran nuevos, el nuevo ministerio y la nueva doctrina, son los que tenían la verdad y son los que están anunciando que si alguien o anunciar un evangelio diferente. Se está presentando, dando el mismo caso ahora con el mensaje del cuarto ángel. Estamos presentando un mensaje sustentado en la Biblia, a la ley, al testimonio, en perfecta armonía con la Biblia, la cual está en contradicción con un mensaje que está, por mucho tiempo se ha llegado a creer que Cristo murió por los pecados de los hombres después de su conversión. Esa es la razón por la cual cuando una persona es justificada y recibe el bautismo del agua y del Espíritu y recae, es renovado nuevamente por la iglesia, oiga bien, por la iglesia, pero no por las escrituras ni la Biblia. Porque la iglesia lo puede renovar, pero Dios no. ¿Por qué Dios no lo va a hacer? Porque Él no tiene más sangre disponible. Porque Dios renueva al hombre, Dios se reconcilia con el hombre por medio de una sangre que fue derramada. Porque en Romanos 23 dice que la paga del pecado es muerte. El hombre quedó sentenciado a muerte y llegó a ser salvo porque hubo alguien que pagó la demanda de la ley. Y Cristo, una vez muerto, ya no puede pagar por tu pecado una vez que tú eres justificado y vuelve hacia atrás. Porque ahora que Él ha resucitado y está en el cielo, Él no va a volver a pagar por tu pecado, ni por lo mío, ni por lo de nadie. Señores, es una tontería, una estupidez pensar que una vez que yo acepto al Señor y soy justificado por su sangre, yo puedo volver a regresar al pecado, puedo regresar a la inmundicia y que puedo ser renovado, ser integrado nuevamente por la misma sangre, cuando eso no es bíblico. Está totalmente contrario con todas las verdades bíblicas que no son salvíficas, que están establecidas en la Biblia, que son para los ya justificados, y las consecuencias se vuelven hacia atrás. Y como hemos dicho en algunos mensajes, a las verdades bíblicas que son para los que no han sido justificados, esos textos bíblicos, a ninguno le meten hermenéutica ni exégesis. Por eso es que no importa, esa gente toma esa verdad bíblica y si tienen que darle 8 bautismos, 3, 4, 5, 7, se lo dan en base a los mismos textos bíblicos que son para los que no han sido justificados y toman los textos bíblicos que son para los que no han sido justificados y no para los ya justificados y vuelven hacia atrás para aplicárselo a los que ya son justificados y vuelven hacia atrás, ignorando y pasando por alto los textos bíblicos que son para los ya justificados y las consecuencias se vuelven hacia atrás. Ay, señores, qué tremenda confusión esto, ¿eh? Qué feo está el evangelio de hoy en día. Así que por lo tanto, hay que hacer un stop. Tenemos que meditar mucho sobre lo que es el verdadero plan de redención, lo que está contemplado allí, porque a la masa se ha estado presentando una parte de la verdad y la otra está oculta, y es hora de que nos pongamos a cuenta con Dios. Así que para ir finalizando, ya vimos la razón, ya vimos el texto contextual de por qué probar los espíritus según 1 Juan 4.1. ¿Verdad? Se estaba promoviendo un Cristo que no había venido en carne. La segunda razón, por lo que ya nos presenta 1 Timoteo, porque para estos últimos tiempos
vendrían personas presentando mensajes, revelaciones, eruditos, presentando mensajes que no están en armonía con las escrituras, usando los métodos de interpretación que posee la misma Biblia. Porque saber texto bíblico sabe cualquiera. Lo importante es poder tomar el texto en su contexto. Ya vemos otra razón que acabamos de leer, Gálatas 1, 6 al 9, que es porque iban a seguir surgiendo doctrinas que no iban a poder ser sostenidas a la ley y al testimonio, reglón tras reglón, y por un Dios que no es un Dios de confusión, un Dios que no se contradice a sí mismo. Una vez más te digo, no cometa el error, no cometa la estupidez de poner un texto bíblico a contradecirse con otro texto bíblico. No cometa el error y la estupidez de cuando te presenta una verdad bíblica, buscar otro texto bíblico para querer contradecir esa verdad bíblica como que Dios es un Dios de confusión. Cuando usted le presenta una verdad bíblica, lo más sabio es preguntar, ¿cómo tú puedes armonizar esa verdad bíblica con esta verdad bíblica? Eso es lo más humilde y lo más sensato. Y para concluir este mensaje, tenemos lo que dice Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14 nos dice allí que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ese es un detalle que es importante. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se han vuelto conservadores. ¿Sabe qué significa eso? Que se mantienen encerrados en un conjunto de verdades bíblicas y ya no están dispuestos a recibir más luz ni creen en la nueva luz. Dicho sea de paso, para los que son adventistas y creen en el NY, como yo también creo en el NY habla de lo que le llaman nueva luz. Ella emplea el término nueva luz, verdades nunca vistas y nunca oídas. Dicho sea de paso, por estos medios de verdad del cuarto ángel, nosotros estamos presentando precisamente esas verdades, las cuales Leda había dicho que iban a surgir. Verdades, nueva luz, nunca vista y nunca oída. ¿Usted había escuchado esto que hemos presentado hoy? De que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu gozó el don celestial, es imposible ser renovado por arrepentimiento. ¿Y es bíblico y la Biblia lo tiene ahí? No, usted no ha escuchado eso. Que las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado, no son para ya justificado y vuelven hacia atrás. Usted no ha escuchado eso y eso es sostenido por la Biblia, la ley del testimonio. Vuelvo y le digo, todo lo que esté en contra de este mensaje no está en armonía con las Escrituras. Y peor aún, no va a recibir sello de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. Y el Espíritu Santo no puede sellar a una persona que tiene laguna en la cabeza. El Espíritu Santo no puede sellar a una persona que acepta una parte de la verdad y rechaza la otra. Terrible esto. Así que para concluir, leemos Juan 16, verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y le dará a conocer los eventos futuros. Así que vemos que la palabra de Dios dice claramente que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y se expresa así porque la verdad es progresiva. La verdad no se ha detenido. En los tiempos de la Edad Media había una verdad presente, un mensaje de justificación por la fe. Para 1888 Dios tenía un mensaje de verdad presente, porque la verdad no se había detenido. Y ese mensaje de justificación por la fe en 1888 no era el mismo de la Edad Media, pero tampoco estaba en contradicción. Y hoy en día Dios tiene un mensaje de verdad presente, un mensaje de justificación por la fe, que no es el mismo de 1888 ni de la Edad Media, pero tampoco está en contradicción con el de 1888 y la Edad Media. Claro, que no son adventistas, que son de otras denominaciones, quizás no entienden lo que estoy tratando de decir, pero los que son adventistas sí entienden, y adventistas de verdad, porque yo sé que los adventistas de la hora undécima, que han esta última hora, quizás estén ajenos de lo que estamos presentando. Lo llevaremos en nuestras oraciones para que el Señor lo ponga al día y al tanto, porque yo sé que hay muchos que están muy atrasados para el tiempo que estamos viviendo y las cosas que vienen para este mundo. Así que yo leí Juan 16, 13 y 14 en lo que es
la versión Pechita y voy a concluir leyéndola en la versión Reina Valera, en lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En mi versión Pechita dice, y les revelará el futuro. Porque aparentemente dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Dice casi lo mismo, pero no lo mismo. Por eso mi versión Pechita dice, les revelará el futuro. Y aquí dice, y Él le hará saber lo por venir. Por eso dice, me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Así que por lo tanto, en el verso 13, en la parte final dice, que le hará saber lo que ha de porvenir. Así que mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Una vez por estos medios, la verdad del cuarto ángel, le hemos presentado este mensaje, probar los espíritus. Hemos aprendido cómo podemos probar los espíritus y ya como usted habrá aprendido, no hay forma de probar un espíritu, si es de Dios no, que no sea por medio de la Sagrada Escritura, tomando en cuenta los principios que posee la misma Escritura de interpretación bíblica. Si usted no conoce los métodos de interpretación bíblica que posee la misma Biblia, usted no podrá discernir un espíritu del otro, porque los espíritus son especialistas en Biblia y por lo tanto nosotros necesitamos conocer las Escrituras. Por eso digámosle al Señor, Señor, yo necesito tu Santo Espíritu para que tu Santo Espíritu me enseñe lo que son la hermenéutica y el exégesis, interpretar los textos dentro de su contexto. Y todo texto bíblico tiene un contexto. Desgraciadamente los pastores de hoy en día no le ponen contexto a los textos bíblicos que son para los pecadores que no han sido justificados. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No le meten en la hermenéutica ni el exégesis cuando ese texto tiene un contexto. Y el contexto de ese texto bíblico, 1 Juan 1, 9 y 8, es para el que no ha sido justificado, no para el ya justificado. ¿Está mirando? A 1 Juan 2.1 no le buscan el contexto. Ah, no. Si peco, abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero no le presentan el contexto. Tiene un contexto. Y el contexto es que para los que pecan por ignorancia, error, equivocación. No para el que peca deliberadamente. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga grandemente. Fue un placer para su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel una vez más llegar a ustedes con esta verdad y esperando que el resultado de este mensaje sea que usted no se deje engañar por ningún espíritu, que usted pueda discernir cuando le habla el Espíritu de Dios y no le habla el Espíritu de Dios, que el resultado de este mensaje que usted pueda gozar de paz interior, que usted no tenga laguna en la cabeza, porque su doctrina está en contradicción con otra doctrina, porque usted pone un texto bíblico a contradecir con otro texto bíblico, sino que Dios lo ayude, porque la Biblia dice que el evangelio es un evangelio de paz. Todo texto bíblico que tenga como verdad tiene que estar en armonía con todo lo demás texto bíblico que posee la Sagrada Escritura. Dios te guarde. No te olvides de suscribirte. Si no te suscribes, te vas a perder los demás mensajes. Y si usted es lo que se ha suscrito, no se olvide de compartir. Porque si otros se pierden por causa de esta verdad, la sangre de ellos caerá sobre usted. Es un compromiso, la verdad es un compromiso. Dios no le da luz a ninguna persona para que se quede con ella, sino para que lo comparta con otro. Así que será hasta la próxima. Por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel, que estaremos con ustedes. Bye.